Bienvenidos a Edumate, bienvenidos a la celebración de la Semana Peruana de la Matemática, una iniciativa generada por Edumate que el día de hoy presenta una sesión más de este programa llamado Semana Peruana de la Matemática que se inició el lunes 10 de marzo y culminará este viernes 14 de marzo en que se celebra el Día Mundial de la Matemática. El objetivo de esta iniciativa es promover acciones conjuntas para el desarrollo de la matematización y de la matemática en el sistema educativo. Dos aspectos que son un todo integrado, pero que requieren que sean tratados de forma diferenciada. Una cosa es comprender la realidad que nos rodea y otra cosa es medir la realidad que nos rodea. A partir de este concepto, el objetivo de Edumate es llamar la atención de las instituciones formadoras de maestros y de las escuelas en general a efecto de diferenciar estos aspectos. Porque cuando nos remitimos a las pruebas internacionales, PISA, por ejemplo, está más orientada a conocer las habilidades de matematización, de razonamiento de los estudiantes. Sobre esto hablaremos un tanto más adelante y nos toca agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su participación en esta celebración, a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, igualmente, y al Instituto de Matemática y Ciencias Afines de la Universidad Nacional de Ingeniería, universidad que colabora desde la Escuela de Posgrado a efecto de realizar esta actividad, así como el INICTEL, el Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la comprensión que tenemos que aunar esfuerzos interinstitucionales e interniveles, educación superior con educación básica regular, para formar al ciudadano deseado y que logre desarrollar habilidades de matematización y de matemática en un alto nivel de maduración. En ese sentido, empezamos la jornada de hoy presentando brevemente a Edumate. Es una joven institución, la que se fundó poco antes de la pandemia, pero reúne la experiencia de años de realización de profesionales de disciplinas como la educación, la psicología, la neurología, tecnologías de la información y también tecnologías de las comunicaciones. Esta institución comprende tres divisiones de aplicación que son ingeniería educativa, ingeniería lúdica, matematización y materias de estudio. Además, promueve la educación teniendo como fundamento bases neuropsicopedagógicas. En Edumate comprendemos que la emocionalidad y la madurez emocional es un aspecto que brota desde el cableado neural y que a partir de allí la realización de comportamientos ya es el tema psicológico. Y los educadores utilizan los conocimientos de la neurología, así como de la psicología, para diseñar las estrategias con las cuales estimulan el potencial del pensamiento y el potencial del razonamiento. Todos los seres humanos pensamos, pero no todos razonamos de forma estructurada. Asimismo, explicar que nuestra dirección o URL en Internet es edumate.pe, www.edumate.pe. Ahí pueden encontrarnos y nuestro lema de identificación es matemática, lo más fácil de aprender. Mencionar ahora que el tema previsto para la fecha, matematización y matemática, bases para escuelas de razonar, es también un componente en el cual deseamos compartir experiencias, recoger avances y experiencias de otras instituciones en la orientación de establecer un modelo de escuelas de razonamiento, como lo propuso Ed Labinovic, como también lo sugirió Piaget y muchos otros educadores que en sus investigaciones y propuestas en sus publicaciones orientan a los maestros a desarrollar el razonamiento de sus estudiantes.
Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, es un educador con más de 35 años de experiencia que ha tenido la oportunidad de ver el desarrollo de las tecnologías de la información en las escuelas, desde aquella primera escuela que instaló un laboratorio de cómputo allá por el año 1984, y a partir de allí haber estado muy de cerca de las experiencias que tanto colegios como universidades han desarrollado para incorporar las tecnologías de la información y finalmente utilizarlas como un recurso didáctico. Y la experiencia de haber logrado compartir también con funcionarios tanto en el mundo estatal como en el mundo de la actividad privada, siempre en el ámbito de educación. Estas experiencias nos han conducido hoy, desde el lado de Edumate, a propiciar estos temas que comprenden el mundo de la matematización, el mundo de la matemática, los fundamentos que esto exige, qué tipo de escuela necesitamos hoy en día y el acto de razonar, comprendiéndose que la matematización es interpretar la realidad, es ese espacio en el que pensamiento y razonamiento interactúan para emocionarse respecto de la realidad, interpretarla, darle una secuencia lógica y en el mundo de la matemática, medirla, utilizar técnicas de medición, elegir la técnica adecuada de medición, operar con técnicas y algoritmos para precisar mediciones. Y entendiendo que todos los fundamentos que dan lugar a una adecuada configuración educativa, todas aquellas bases, aquellos principios, aquellos orígenes para estimular, son lo que comprendemos como el espacio de los fundamentos para actuar como educadores y volcar a las escuelas un lugar para enseñar y aprender. Pero lo que ahora se sugiere es hacerlo de tal manera que nuestros estudiantes estructuren ideas y conceptos. Primero ideas, luego conceptos, luego conocimientos y luego recompongan el conocimiento a partir de novedades, de nuevos caminos, de nuevos descubrimientos, de nuevas relaciones que también podríamos llamarlo desde el ámbito neural, recableado neural, que también podríamos llamarlo desde el lado psicológico, estimular la interacción con la realidad y adquirir comportamientos exploratorios de la realidad. Y también podríamos decirlo desde el punto de vista de la educación, desarrollar mentes capaces de realizar cosas nuevas y mejores, como nos lo enseñó Piaget. Matematización y matemática son dos realidades que se estructuran en conjunto, pero tienen diferencias. Vamos a ver. Empezamos por reiterar que matematización es el acto del pensamiento y del razonamiento. Pensamiento es la actividad neural del cerebro. Razonamiento es la estructuración, es el perfeccionamiento del acto de pensar, llevado al mundo de las estructuras lógicas. Mientras que la matemática es la cuantificación, es la medición. Cuando utilizamos nuestra matematización, hay un ejercicio primordial que es el de observación. El primer acto natural del ser humano para comprender la realidad es observar. Pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué observamos poco? ¿Por qué los adultos observan poco? ¿Por qué los estudiantes en las universidades tienen graves dificultades para observar semejanzas y diferencias? ¿Por qué los estudiantes en la secundaria encuentran que entre dos lápices solamente 7 u 8 semejanzas o 7 u 8 diferencias habiendo más de 50? ¿Por qué los estudiantes de primaria no se les ejercita en la observación ágil de todo lo que les rodea? Igual en inicial, y a prestarlos adecuadamente para agudizar el acto de observar. ¿Por qué? Porque el que no observa bien no va a analizar bien.
El que no analiza bien no interpreta correctamente. El que no interpreta correctamente no organiza el mundo que le rodea ni su propio mundo adecuadamente. Entonces, esa es una secuencia natural en el desarrollo de nuestro pensamiento hacia el razonamiento que necesita más atención, que necesita en la escuela más ejercicio y que necesita en la universidad llevar el acto de observar a exploraciones complejas. Pero no podemos hacerlo porque los estudiantes llegan con muy poca habilidad para observar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponernos de acuerdo para hacer las cosas juntos y hacerlas bien. Por favor, dejemos atrás esa anécdota o ese dicho popular en las aulas que dice que la universidad culpa a la secundaria que los chicos llegan muy mal en matemática. La secundaria culpa a primaria, primaria culpa a inicial, inicial voltea la cara, no tienen en quién culpar. No, pues, pasemos a una nueva etapa. Trabajemos juntos, pongámonos de acuerdo, hagamos un currículo tal que la matemática vaya desde educación inicial hasta el pregrado de una forma tal que las exigencias universitarias hayan sido aprestadas adecuadamente en la escuela básica regular. Y lleguemos al mundo de la matemática para trabajar estadísticas, probabilidades, predictividad, prospectiva, algoritmos complejos, redes neuronales y todo lo que hoy en día se exige, pero con estudiantes debidamente formados. Porque todo lo que hoy se llama predictividad no funciona si no tenemos mentes que analizan bien. Y ya se citó que no tenemos mentes que analizan bien si no observan bien. Entonces, matematización y matemática tienen sus respectivos espacios. Matematización es interpretación de casos. Matemática es precisar cómo cuantificar. Matematización es la resolución de casos, es decir, cómo resuelvo esto, cómo, no con qué. ¿Cómo resuelvo esto? Y matemática es con qué lo resuelvo. Operar técnicas de medición. Como notan, es un todo integrado, pero la mente tiene que estar preparada para actuar de esta manera. Pero si solamente profundizamos la matemática y llevamos al alumno solo a precisar cómo medir, cómo usar la técnica operativa, y no lo preparamos para interpretar casos, para elegir cómo resolver, para preparar su lógica interpretativa, entonces, como ya se ha citado por muchos autores y por décadas se repite, ¿seguimos apuntando a la memorización de técnicas operativas? Las competencias hoy en día, o el currículo por competencias, trata de superar esto, pero aún parece que tenemos mucho que hacer para lograr el objetivo. Cuando hablamos de interpretación de casos, hablamos de una matematización horizontal, secuencia, lógica, estructura. Y cuando hablamos de resolución de casos ya nos aproximamos al algoritmo. Cuando hablamos de precisar cómo cuantificar, ya es matemática descriptiva. Y cuando decimos operar técnicas de medición, ya es una matemática resolutiva. Hay pues una correlación, matematización matemática, pero que funciona así y solo si nos preocupamos porque el acto de matematizar esté debidamente desarrollado. Y la matemática se va a usar mejor de esa manera. La interpretación de casos y la resolución de casos es una interrelación frente al caso. Precisar cómo cuantificar y operar técnicas de medición igualmente son una interrelación. Cuando interpreto un caso, entonces ya puedo ir precisando cómo cuantificar. Cuando ya tengo una precisión de cómo cuantificar, entonces me aproximo a la elección del cómo resuelvo el caso. Y por fin uso la técnica operativa. Nótese que repito la palabra caso, no usamos la palabra problema. Y la razón, pues hay dos razones. Primero, que en el escenario de las oficinas y de las fábricas hoy en día dice casuística.
casuística, casos de uso. Y esa es la manera cotidiana del habla en los espacios productivos hoy en día. Esa es una razón. Y la otra razón es que dejamos la palabra problema de lado en educación básica regular porque ya bastante problema tienen los niños al ver a sus padres ante problemas que no pueden resolver. ¿Qué problema no tengo para pagar las cuentas? ¿Qué problema se enfermó fulano? ¿Qué problema que tenemos en la casa? Entonces, la palabra problema se convierte en un drama en la psiquis de los niños. Por esas dos razones es que preferimos utilizar el vocablo casos, porque así se estila hoy en día en el mundo productivo casuística y porque la palabra problema es mejor dejar de utilizarla para no crear conflictos psicológicos en los niños y prepararlos para que usen el vocablo casos porque lo van a usar cuando vayan al mundo productivo. Entonces, si bien es cierto que esto es un todo integrado, cada aspecto tiene su propia metodología y formato de estimulación y de formación en el educando, cualquiera que sea su edad. Veamos, aparece en pantalla este paisaje, he utilizado en otras ocasiones, he preferido usarlo también el día de hoy. Una laguna rodeada por cerros, ¿no? La vamos a ver mejor en el siguiente slide. Allí la tienen. Interpretación de casos. Ah, color, dimensión, una laguna grande, los cerros no son muy altos. Bueno, y a la hora de resolver un caso es que me pongo en la situación de tener que cruzar la laguna. Quiero llegar a ese punto. Entonces, más o menos, veo cuál será el punto medio, qué punto puedo elegir, desde dónde cruzar, dónde colocar el bote para cruzar, o si lo voy a hacer a nado, y listo. Me he aproximado a una resolución del caso sin necesidad de medir con una wincha, con un metro o con un equipo de topógrafos. No, no lo he necesitado. Pero me aproximo a resolver mi caso. Si fuera esto resuelto por el mundo de la matemática, tendría que precisar la altura, la dimensión, la tendencia, la morfología del terreno, la distancia producida, porque así nos enseñan en la escuela, ¿no? Y tendría que utilizar alguna técnica de medición de desplazamiento y distancia y cuál es la distancia que voy a recorrer. En el mundo real, ¿qué utilizamos? ¿Matemática o matematización? En el mundo real usamos más matematización que matemática, pero hay que preparar la mente para que lo haga de manera efectiva. Insistiendo con los ejemplos. Matematizar es organizar y estructurar los datos relacionados a un caso. Eso es, de eso se trata. Identificar los aspectos mensurables relevantes, grande, chico, lejos, cerca. Descubrir características, atributos, estructuras, relaciones. Y aquí dispensen que me voy a detener un instante para trasladar experiencia de las aulas universitarias. Tenemos dificultades para que los estudiantes que ingresan a los claustros universitarios de ingeniería, por ejemplo, también en economía y sé que también en otras disciplinas, no distinguen qué es característica de atributo. Algo está sucediendo que los vocablos con que llegan los chicos llegan siempre muy confusos y a veces hay sinonimias que no corresponden. La característica es tal cual es un objeto, grande, chico, blanco, verde, rojo. El atributo es para qué me sirve. Una pared puede ser grande o chica, delgada o gruesa, blanca o roja, pero me sirve para cubrirme del viento, por ejemplo. Ese es un atributo. ¿Para qué me sirve? Una estructura sólida, débil, de tal o cual condición. Una relación está colocada más acá, más lejos, más cerca, en un terreno desnivelado, bien nivelado,
relaciones. Y en el mundo de la matemática es medir. En el mundo de la matemática es elegir el procedimiento, técnica o fórmula para medir, o el equipo con el que voy a medir, es operar el procedimiento, la técnica o fórmula elegida, pero algo más, y algo que muchas veces encontramos en los estudiantes en el nivel universitario, operan la técnica, pero no comprueban el resultado. Allí también hay algo que hacer. Tienen que venir los chicos preparados para que, cualquiera que sea la técnica operativa, por muy seguro que estén, comprueben el resultado. Porque así es la vida. Hay que comprobar. En una oficina hoy en día, que se trabaja con tanta información y predictividad en los mercados, el que no comprueba, falla en el mercado. Entonces, matematización es cualificar. Matemática es cuantificar. Y en estos dos escenarios, que se complementan y corresponden, se plantea que los educadores generen las estrategias para que esto sea comprobable en el acto de razonar de los estudiantes hoy en día. Hoy en día que hablamos de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías de la información, de la integralidad de los sistemas de información, de producir con información, si es que esto no está claro en los chicos, ¿a qué mundo productivo utilizando información van a llegar si no están preparados para observar, analizar, organizar, interpretar la información, independientemente de la técnica operativa que tengan que utilizar? El acto de razonar les va a permitir elegir bien las técnicas operativas que necesiten. A ver, acá hay dos gráficos que utilizo siempre, que algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy ya los han visto. A ellos no les voy a preguntar, ellos ya tienen la respuesta, pero a quienes no han estado en sesiones anteriores les pregunto, ¿qué tamaño tiene el objeto blanco que sujeta la señorita que está en la foto? El blanco, ¿ah? El elemento blanco. ¿A qué tamaño corresponde? Pueden escribirlo en el chat, lo voy a leer. ¿Cuál es la dimensión, el área que tiene el objeto blanco que sujeta la señorita que está en la foto? 3 segundos, 5 segundos para contestar. 3, 2, 1. Bueno, ok. Y el objeto amarillo, que tiene el mismo tamaño, pero en relación a un material didáctico que utilizan los educadores hoy en día en el sistema decimal, unidad, decena, centena, unidad de millar, ¿qué sigue? Sigue la unidad de decena de millar. Ahí está. Esa imagen amarilla que observan ustedes en base 10, esa es la unidad de decena de millar. Y lo que tienen a la izquierda, en el objeto blanco, ese es el metro cuadrado. Cuando un alumno nunca tocó un metro cuadrado y le preguntamos cuántos metros cuadrados tiene la ventana, la pizarra, la puerta, no contestan. No tienen el referente mental. Pero si lo tocaron, entonces ya conocen el área del metro cuadrado. Ante la misma pregunta van a contestar de inmediato. Y con este mismo ejercicio, juntando varios metros cuadrados, porque se puede hacer en un aula donde hay 30 alumnos y cada uno tiene uno o dos de estos o más, y se pueden hacer áreas de mayor tamaño, perfectamente se reconoce el decámetro cuadrado. Y esos chicos están en condiciones de preguntar, o de responder, perdón, a la pregunta, ¿cuántos decámetros cuadrados tiene el parque del frente? Van a contestar porque tienen el referente mental. Pero en ausencia del referente mental, no pueden contestar. Y a eso nos referimos cuando hablamos de cómo
la mente guarda información. Está comprobado científicamente que es a través de imágenes que tienen relación con algún elemento del mundo real. Piaget lo describió con notable claridad y los autores que han continuado lo han confirmado. Entonces, aquí tenemos la foto del metro cuadrado y la foto de la unidad de decena de millar, gracias a la modelo, la señorita Carolina Ruiz, que sujeta ambos objetos. Y acá tenemos otra imagen que explica muchas de las cosas que ocurren en las aulas cuando les mostramos los objetos de base 10 y de otras bases. A ver, acá a la izquierda, A por A igual A cuadrado, ¿no? Y eso es una base, en base 10 eso es una unidad de centena. Y tenemos cuatro rectángulos que son unidades de decena. Con con esos cuatro rectángulos, ese cuadrado amarillo y aquel cuadrado naranja, construyo a la derecha un cuadrado. Es un cuadrado perfecto y ese cuadrado perfecto es el binomio al cuadrado. Claro, he quemado procesos, ¿no? Esto es todo un proceso con el cual se va orientando la mente del niño para que vaya efectuando estas construcciones. Él, no el educador. Y entonces él tiene esta realidad concreta, con objetos, con geometrías, que las interpreta algebraicamente. A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B. Y aquí, en la parte baja, resaltado en amarillo, está el formato con el cual los textos escolares enseñan la lectura del binomio al cuadrado, obviando que existen otras 7 formas de escribir o de leer lo mismo. Algún estudiante puede decir b cuadrado más a cuadrado más 2b por a. Y de hecho, en las experiencias de taller que hemos efectuado con escolares, lo hacen. Cada quien lo lee a su estilo, conforme lo ha ido construyendo. Pregunto, ¿cuántos estudiantes de quinto de secundaria egresan hoy en día sabiendo que esta geometría les puede dar lugar a una lectura de 8 maneras distintas del mismo tema algebraico llamado binomio al cuadrado? ¿Cuántos estudiantes de quinto de secundaria egresan sabiéndolo? Sí, pues, no todos, no todos, efectivamente. Bueno, y en la foto de la izquierda tienen a algunos estudiantes jugando con el metro cuadrado, internalizando esa dimensión, que la usan como alfombra, la usan como tapiz de pared, la usan como mantel en la carpeta y comienzan a hacer mediciones y queda claro para ellos la dimensión del metro cuadrado. Y aquí tienen el mismo ejercicio, pero aritméticamente, en notación desarrollada. Exactamente el mismo ejercicio. O sea, ya lo hemos visto acá, de modo algebraico, interpretación algebraica de la geometría, y acá, interpretación aritmética de la geometría. Por lo tanto, hay una interpretación algebraica, aritmética y geométrica. No son las únicas, ¿eh? Se pueden hacer otras interpretaciones. Bueno, veamos este otro ejercicio. Un rectángulo amarillo, un rectángulo rojo, un rectángulo verde, un cuadrado amarillo, un cuadrado rojo, un cuadrado verde. Base 10, base 5 y base 4. Es que puedo construir el trinomio al cuadrado agregando la base a la base 3, ¿no? Bueno, y ahí está. El estudiante que hace esta construcción no necesita que el profesor le diga cuál es la lectura algebraica, él lo va a hacer. Y no lo hace de memoria, lo va a hacer leyendo la realidad concreta. Y lo que va a oralizar o lo va a escribir es la fórmula del trinomio al cuadrado. Memoria, no. Construcción a partir del nivel concreto, sí. Construcción exploratoria, sí. Construcción lúdica, sí.
queda grabado en la mente del estudiante para toda la vida. Y esto es el aprestamiento para matrices en la universidad. En el caso de la matemática, muy en Veamos este video. particular, corregir los defectos a los que asiste la escuela contemporánea. A los chicos se les enseña aritmética y sin embargo, ¿cómo operan con los números? ¿Acaso los relacionan? Se les enseña conjuntos y en muchos casos se ha dejado de enseñar en la universidad. A los estudiantes se les hace muy difícil comprender la inclusión, la exclusión, la pertinencia, la pertenencia, las relaciones. Qué difícil es que un estudiante universitario comprenda los espacios, la dimensionalidad y además cuando se les pide que relacionen las amplitudes, los ángulos, las relaciones punto a punto, punto en el espacio, punto más allá, conceptos de trigonometría, qué complejo para un escolar. Más todavía, cuando les decimos verdadero o falso, cuando preguntamos a los chicos si esto existe o aquello no existe, tampoco comprenden lo que sucede. Y es que en la escuela se les ha enseñado las famosas tablas de verdad, BF, técnicas operativas, geometrías. Quizás allí en algo los chicos reaccionan. Pero cuando les preguntamos a ellos por la serie de cuadrados perfectos y que los expliquen en forma algebraica y geométrica, cero. Pero ganamos olimpiadas de matemática a escala mundial. ¡Qué contradicción! Porque en PISA estamos en el final. Lo que ocurre es que PISA evalúa razonamientos y las olimpiadas de matemáticas son técnicas operativas. Allí ganamos. Pero a la hora de pensar, a la hora de inducir, a la hora de construir una solución, allí falla. Sí, este video fue hecho justamente como la conclusión de un trabajo que se hizo de investigación en relación a el mundo de la matemática, que ahora lo vamos a volver a colocar, pero desde otro punto de vista. Necesitamos articular modelos de pensamiento. La línea que ven ustedes ahí nos sugiere que hay un tipo de pensamiento lineal. Hay un tipo de pensamiento bilineal, los vamos a explicar con precisión ahora, y multilineal. ¿Qué cosa es esto? Ajá, veamos. Un pensamiento lineal, forma analítica y lógica, que acepta sin condición lo percibido. No cuestiona, no duda, no prioriza, no distingue. Mientras que un pensamiento divergente, no convergente, divergente, ver a partir de un punto varias maneras de interpretar la realidad, entonces allí armoniza la creatividad con diversidad de opciones, absorbe, adapta, selecciona, diseña estrategias. Pero cuando un determinado punto lo vemos de una forma, de una sola forma y nada más que de una forma, eso es convergencia, entonces no hay creatividad. Pero si preparamos la mente y el razonamiento de los chicos para que a partir de un punto hagan diversas interpretaciones, entonces desarrollamos el pensamiento divergente. Pero además, hoy se requiere el pensamiento, el razonamiento multilineal, complejo, que es lo que exigen hoy en día en el mundo competitivo, que es el pensamiento autónomo, reflexivo, el que duda. No es el que niega, otra cosa es negar. El que duda es porque quiere comprobar, es crítico. Y aquí también habría algo que agregar. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pensamiento crítico es el que asuma posición respecto de una realidad. Pero si no tiene interpretaciones claras, si no observó, si no analizó, si no organizó, si no interpretó, ¿cómo puede tener pensamiento crítico? Es muy complicado exigir pensamiento crítico a un estudiante que se queda en 7 u 8 semejanzas o diferencias entre dos lápices. Ya lo cité minutos atrás, lo reitero, porque este es un ejercicio que hacemos con cierta frecuencia con los estudiantes que ingresan a la universidad. Al comienzo, 7, 8 diferencias, 15 diferencias.
hasta que orientamos la mente, los exigimos y hasta 70 saben encontrar. ¿Qué pasó? Que en la escuela no tuvieron la oportunidad de entrenar la capacidad de observar. Entonces, si no observa bien, si no analiza bien, si no organiza bien, si no interpreta bien, ¿cómo puede ser crítico? Colegas, el pensamiento crítico es una consecuencia de un proceso de desarrollo del pensamiento y del razonamiento. Entonces, los estudiantes hoy en día tienen que gestionar diversas fuentes, valorar, proponer. Pero ¿cómo pueden proponer si no están acostumbrados a interrelacionar, organizar? Como observaban ustedes en el ejercicio del binomio, el trinomio, conozco estudiantes que se quedan en los recreos porque quieren construir el tetranomio, el pentanomio, y felices, están jugando. Y ojo, que si están construyendo a cuadrado, están construyendo una potencia de 10 y continúan en cuadrados perfectos más complejos, también están en el aprestamiento a la potenciación y el camino inverso, la radicalización, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es posible, sí es posible, agudizar la capacidad de observación de los chicos para que propongan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Tener esa tabla, por ejemplo, para preocuparnos por desarrollar operaciones mentales de nivel alto. Esto es Piaget, ¿ah? Y que los estudiantes estén en condiciones de abstraer, de analizar, de comparar, de comprender, de concluir, de deducir. Y todo esto es los componentes de PISA, ¿ah? Por si acaso. Ellos usan estas tablas para preparar las evaluaciones que ponen en PISA. Describir, descubrir, discernir, explicar, fundamentar, inducir, inferir, interpretar. Ahí tienen ustedes las operaciones mentales de nivel alto, que son diremos, el portafolio de verdades que quiere encontrar una evaluación tipo PISA, sintetizar, verificar, ¿no? Y tenemos las operaciones mentales de nivel bajo. Calcular, contar, copiar, dividir, escribir, escuchar, extraer, traer raíces, imitar, multiplicar, restar, repetir, reproducir, o sea, cálculo. Estas diferencias las compartimos con ustedes porque consideramos necesario ponernos de acuerdo en establecer una ruta del desarrollo del razonamiento en escuelas para razonar que en conjunto las desarrollen la universidad y la escuela básica. La universidad no puede estar quejándose de cómo llegan los chicos. La universidad tiene que colaborar con la escuela básica para que tengamos mejores resultados. Y en ese camino estamos. Vean ustedes esta suerte de taxonomía, de esta línea de desarrollo a partir de la observación hacia el análisis, hacia la organización, hacia la interpretación. Porque el ejercicio de la observación, que es fundamental, por ahí comienza todo, tiene que realizarse preferentemente con objetos. Allí se inicia, preferentemente con objetos. Cuando la noción está bien construida, pasamos al análisis. Cuando la mente de los chicos está bien adiestrada en el ejercicio de la observación, entonces podemos empezar en el análisis preferentemente con hechos. Si la mente del chico no está lo debidamente entrenada para una observación aguda, profunda, no pasemos a exigirles análisis complejo. Sigamos preparando con objetos el ejercicio de la observación. Y cuando esté listo, pasamos al análisis preferentemente con hechos. Para luego, preferentemente con fenómenos, organizar la mente con estructuras más complejas. La fenomenología no puede lograrse bien si el previo del análisis y el previo de la observación no han sido adecuadamente estructurados en la mente de los chicos.
Y para llegar a niveles más complejos, a niveles de interpretación, en donde se opera con casuística y con innovación, así es el mundo productivo hoy en día, casuística e innovación corresponde al estadio de madurez mental que tiene directa relación con el antecedente: observación con objetos, análisis con hechos y organización con fenómenos. Esta es la secuencia lógica que tenemos que trabajar juntos, desde inicial hasta el grado universitario. De manera pues que esta secuencia la tengamos tan en cuenta que en donde encontremos un chico que no opera adecuadamente con fenomenología es porque hay que ayudarlo con ejercicios de análisis de hechos. Y si allí no responde, lo llevamos al ejercicio de la observación con objetos. Toda nueva noción con objetos. Y a partir de esta organicidad, entonces ya podemos poner este concepto de matematización del pensamiento. Lo leemos. Definición que describe la capacidad para interpretar las dimensiones y características del entorno, describiendo sus propiedades, cualidades, cantidades e interrelaciones con precisión y objetividad. Un ejercicio que he hecho con adultos: ¿cuántos hectómetros cuadrados tiene la pizarra? Generalmente nadie contesta. El mismo ejercicio hecho con estudiantes de primaria, de quinto o sexto, que trabajaron el metro cuadrado, que transfirieron mentalmente al decámetro cuadrado y al hectómetro cuadrado. Se les pregunta cuántos hectómetros cuadrados tiene la pizarra y contestan en un tris, porque tienen los referentes mentales. Hagan el ejercicio para que descubran cómo es que sí es verdad que se puede llevar el potencial de observación y análisis de los chicos, pero cuando tienen el entrenamiento mental adecuado. Un momento para mostrar qué es lo que tiene Edumate como recurso para que esto pueda darse, el recurso didáctico del que dispone Edumate. Un laboratorio llamado Divertimat, que es un TIC de materiales con los cuales se pueden operar todos los contenidos del currículo, desde inicial hasta quinta de secundaria. Todos los contenidos del currículo, para que puedan ser entregados al estudiante a partir de un entretenido proceso de operación experimental. Y lo otro que disponemos es asesoría a los colegios para instalar laboratorios de matemática. ¿Por qué las mesas tienen que ser redondas? ¿Por qué tienen que tener 1 metro cuadrado de diámetro? Porque de esa manera podemos operar relaciones con el metro cuadrado, que se mostró en un slide anterior, y otras muchas relaciones que favorecen al docente ejercicios relacionados ya a matemática. O sea, la matematización de un lado y también la matemática. Pero todo en el aula, anaqueles, pizarras, deben tener dimensiones que familiaricen al estudiante con tales dimensiones y las tengan ya tan grabadas que se conviertan en un conocimiento con dominio total. La altura de las sillas, la altura de las mesas, todo debe tener algún tipo de relación que los estudiantes las van a poder utilizar. El laboratorio de matemática incluye también una serie de materiales que pueden usar los chicos como alfombra o como mural, desde triángulos, círculos, cuadrados, hasta otros materiales más complejos. Tenemos una suerte de baldor electrónico, ejercicios de matemática en línea, para que los educadores puedan cargar sus preguntas y hacer concursos de matemática en línea. Esto no es para enseñar matemática, esto es para evaluar técnicas operativas de la matemática, un baldor electrónico. Y se pueden hacer concursos entre los mismos estudiantes, entre aulas de distintos
aulas distintas de un colegio, o colegio contra colegio, o concursos distritales, o concursos nacionales como lo hicimos en el año 2014. Y profesores especializados a casa, que son educadores que utilizando estos materiales van a los domicilios a ayudar a los estudiantes en el mejoramiento de los conceptos de la matemática. Divertimat, entonces, es un recurso didáctico, son materiales manipulables, es también ambientación del aula, es ejercicios en línea, y PECMAT son profesores a casa. En el caso de Divertimat, ahí tienen ustedes algunas imágenes ejemplo. Ciertamente, piezas manipulables empleadas en la construcción de relaciones y secuencias, material para la construcción de los contenidos de matemática de EBR, y en el caso de los laboratorios de matemáticas son una serie de recomendaciones de cómo deben ser los mobiliarios, las medidas específicas, gigantografías utilizables en la pared o como alfombras, y así se pueden desarrollar experiencias lúdicas con las cuales los chicos van a aprender. Bien, sugerimos la matematización del pensamiento como una condición en el desarrollo educativo. ¿Y por qué es una condición? Porque en el mundo real operamos matematizando. Y es necesario que los chicos tengan proporcionalidad respecto del mundo real debidamente construida. Ustedes pueden comprobar con cualquier estudiante de secundaria que egresa de secundaria que para ellos la proporcionalidad no está muy clara, menos la predictividad. Y la predictividad es el componente estratégico de las empresas hoy en día. Si los chicos no están preparados para predecir, no van a ingresar al mundo de la competitividad compleja de manera adecuada. Y todas las empresas los están exigiendo cada vez más. ¿Qué es predictividad? Es una estrategia de marketing, es una estrategia de posicionamiento de mercado, es una estrategia de preparación hacia el futuro del desarrollo empresarial. Es preparar desde el gobierno las condiciones de servicio ciudadano hacia el futuro. O sea que también los gobiernos utilizan la predictividad hoy en día. No es únicamente el mundo empresarial. Y la predictividad hoy en día es una obligación de los educadores. ¿Por qué? Hoy en día hay cuatro subcomponentes del proceso educativo, ¿verdad? El subproceso de enseñanza, el subproceso de aprendizaje, el subproceso de evaluación y el subproceso de mejora continua o retroalimentación. Pero ahora hay un quinto subproceso, el de analítica predictiva en función del producto educativo. Si no le decimos a la región en donde está la escuela o al país en qué servirá esta promoción que egresa, entonces no estamos cumpliendo con una labor de predictividad adecuada. Ya esto se está trabajando en muchos países. ¿Cuándo empezamos en Perú? Reitero este cuadro porque la matemática y el pensamiento son un todo integrado. La mente opera con lógica. En pantalla, sobre el tablero de valor posicional, hay cuadrados amarillos, rectángulos amarillos y cuadraditos amarillos. No hay piezas azules, ¿verdad? O sea, es falso que hayan piezas azules. Es verdad que hay piezas amarillas. Relaciones, ubicación, tamaño. Trigonometría. Tomamos un punto hacia cualquier otro punto del otro material y trazamos un desplazamiento y empezamos a formar ángulos en relación. Tenemos el conjunto de piezas amarillas, el conjunto de cuadrados grandes amarillos, de cuadraditos chicos amarillos, de rectángulos amarillos, pero también tenemos el conjunto de todo es amarillo, tenemos el conjunto de cuadrados, forma, no importa el tamaño, y de rectángulos, ¿no? Aritmética. Ah, bueno, ahí tenemos 200 más 30 más 3. Álgebra. Ahí tenemos 2a cuadrado más 3a más 3. Geometría, cuadrados, rectángulos. Miren ustedes cómo hemos paseado la mente de una manera muy sencilla respecto de el mismo objeto, pero
leído de distintas maneras. Eso es lo que necesitamos que hagan los chicos, porque al menos están llegando a la universidad sin saberlo, ¿ah? Así es. Bueno, entonces, un objeto, un hecho o un fenómeno, su construcción podrá ser interpretado desde una orientación geométrica, acaso aritmética, también puede ser algebraica, de conjuntos o de relaciones variadas. Es conveniente que esto ocurra, que esto suceda. Entonces, así, el docente orientará al alumno y le hará caer en la cuenta que hay diversas formas de leer tal realidad. Solo así vamos a formar pensamiento crítico. No hay otra forma. Y algo que también es importante y lo hemos traído en el marco de esta celebración de la Semana Peruana de la Matemática es que tenemos los educadores la obligación de desarrollar talento humano en cada individuo. Esa es nuestra obligación. En cada individuo, desarrollar talento humano. De manera que esta construcción pueda añadirse la gestión de dicho talento. Tengo 30 estudiantes con tanto dominio de matemática y de matematización y puedo llevarlos a un nivel de trabajo colectivo respecto de la realidad circundante. Y cuando eso ocurre, ya estoy promoviendo capital humano en el colectivo social. Enseñar a los chicos en uso de sus talentos a trabajar en equipo, para luego pasar a un siguiente estadio, que es la gestión del capital humano. Gracias a ese talento de cada individuo que aprendió a trabajar en el colectivo y que aprendió a operar en comunidad. Comunidad llamada ciudad, comunidad llamada fábrica, comunidad llamada oficina, comunidad llamada país. La gestión del capital humano es la gestión de aquel grupo de individuos con potencial productivo que está laborando. Los que no están laborando no pertenecen al capital humano. Los que no tienen potencial productivo y no están laborando tampoco son capital humano. Entonces, esta cuestión nos conduce a una suerte de circuito en el cual del talento al capital humano y del capital hacia la búsqueda de mejores y mayores talentos, tenemos aquí una suerte de ordenamiento de lo que nos toca trabajar en equipo como gobierno, como empresa y como academia. Porque de esto depende tener potencial de individuos capaces de desarrollar la agricultura usando tecnología, la minería o acaso la pesca usando tecnología, la agroexportación usando tecnología. Pero para eso tenemos que prepararnos en conjunto. Eso no es consecuencia que una universidad lo haga. Todas las universidades tenemos que trabajar juntas, con educación básica regular, como un solo equipo que desarrolla capital humano. Y para que este capital humano realmente exista, hay 5 variables, no una sola. No es únicamente conocimientos lo que corresponde trabajar. No, no, no. Desarrollo del coeficiente cerebral, que es más que coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual ya ustedes lo conocen, hay muchas pruebas para medir coeficiente intelectual y las variantes que eso contiene, pero hay otra más que se llama coeficiente cerebral, que es la actividad eléctrica del cerebro, que ya en varios países se está utilizando y cuyo equipamiento ya llegó a Perú. No sé cuánto demorarán las universidades en utilizarlo, pero ya está disponible. De esa manera se conoce la intensidad eléctrica del cerebro de cada individuo y el potencial que tiene para aprender. Y los campos cerebrales en los cuales tiene mayor actividad. Y de otro lado viene lo que se llama la madurez emocional, que se miden con test de actitudes y tendencias. Y la madurez emocional es otro de los componentes en los cuales estamos obligados a operar los educadores. Y claro, los conocimientos también. Y el potencial antropométrico es la capacidad física de nuestros estudiantes.
Las actas de quinto de secundaria ya deben decir cuál es el potencial antropométrico de los chicos, para saber qué potencial tenemos de futuros atletas, de mejores deportistas. Y recuerden que el desarrollo físico es directamente proporcional al desarrollo neural. De manera que a mayor desarrollo neural, mejor condición para el desarrollo intelectual y para la madurez emocional y para la adquisición de conocimientos. O sea que eso está integrado. Los alemanes fueron los primeros en aprovechar este conocimiento y comenzaron a desarrollar a sus estudiantes de manera ambidiestra. ¿Mm? Y la parte evolutiva, que ya es la salud mental y física, que ya está en manos de los médicos y que es la quinta variable. La suma de estas cinco variables y los indicadores que se puedan generar son los que utilizarán los planificadores para prever el desarrollo de capital humano de un país. Pero si no hay data, ¿cómo lo pueden hacer? Si no tenemos datos del coeficiente intelectual y del coeficiente cerebral, ¿cómo lo pueden hacer? Si no tenemos datos de la madurez emocional, ¿cómo lo pueden hacer? Si no tenemos datos debidamente sistematizados del potencial de conocimientos y de las competencias de nuestros estudiantes, ¿cómo pueden los planificadores trabajar? Y si además no tienen el potencial antropométrico, ¿cómo pueden ellos hacer un buen planeamiento del desarrollo de capital humano? Y más aún si no tienen la historia clínica electrónica del individuo, ¿no? O sea, miren ustedes el reto que tienen los educadores hoy en día, porque estas cinco variables se tienen que construir desde la escuela. Así que los educadores hoy en día ya no es únicamente conocimientos per se, sino que estas cinco variables tienen que ser desarrolladas. Cuatro de ellas son desarrolladas y una de ellas es lograda por evolución natural y, claro, también por las defensas que se eduquen en el estudiante para alimentarse mejor y cuidar su salud, ¿no? Bien, esto es algo que queríamos compartir también con ustedes, que lo estamos trabajando desde Edumate, que tiene mucho trabajo de investigación ya efectuado y que es la tendencia mundial del mercado. ¿Qué ha llegado? En los países, la gestión del capital humano, la producción de contenidos, esos contenidos que se necesitan en las escuelas, en las universidades, del paisaje planetario, entre otros. O sea, lo que se avecina es lo que se llama la gran industria de contenidos que ya se está produciendo, pero cuidado, que esa industria de contenidos no se convierta en un algoritmo de manipulación del acto de razonar. Cuidado, porque ahora pareciera que Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok están empezando a gobernar el acto de pensar y razonar. Cuidado, colegas educadores. Y la educación en línea, que es una realidad ya disponible, pero algo que también tenemos que agregar, que ya llegó, es la cultura y protección de la imagen personal, de la imagen social, de la imagen de reputación, de la imagen empresarial y la imagen institucional en general. Esto ya llegó, esto es una realidad, con esto tenemos que trabajar los educadores y esto es una realidad que podemos interpretar matematizando y teniendo en cuenta las características de los atributos de esa realidad. Bien, celebramos la Semana Peruana de la Matemática. Agradecemos a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias a ella esto se puede hacer colaborando directamente con nosotros la Escuela de Posgrado y el Instituto de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones. Además, el Instituto de Matemática y Ciencias Afines de la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las instituciones más prestigiosas en investigación en el mundo de la matemática en nuestro país, y que mañana estarán con nosotros en la continuidad de esta celebración de la Semana Peruana de la Matemática. Acá dejo nuestros contactos, teléfono de la institución, dirección, correo electrónico y la invitación que se ha puesto en escena con esta celebración de invitar
a las instituciones a propiciar intercambios de experiencias y celebrar acuerdos de trabajo en conjunto para ayudarnos mutuamente y recíprocamente a superar los niveles en que se encuentra la matemática en nuestro país. Matematización y matemática son las claves para lograr mejores escenarios. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy.